Hoy estamos empezando una nueva serie que hemos titulado Los secretos de la felicidad. Lo empezamos anoche con nuestra reunión ya de sábados, porque siempre la enseñanza va a ser la misma, sábados y domingos, para que estemos nosotros al tanto de esto. La música sí está variando un poquito, a los que les gusta el volumen más alto, pues el sábado es el lugar apropiado para ellos. El domingo sí vamos a ir cambiando, como hemos dicho, los estilos de música cada vez. El domingo más temprano, un poco menos volumen, y el domingo a las 11:30, como hemos venido funcionando normalmente, y el sábado un poco diferente. Pero en las tres reuniones tendremos la misma enseñanza de la palabra de Dios, y que hoy empieza hablando de los secretos de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices, ¿verdad? Todos anhelamos la felicidad para uno, y anhelamos que nuestros hijos, que nuestras familias sean felices. Nadie quiere vivir infeliz. Pero quiero que pensemos en esto acerca de la felicidad. Hay algunos pensamientos en cuanto a esto, y quería traerles algunas reflexiones que algunos filósofos a lo largo de la historia han hecho acerca de la felicidad. Por ejemplo, vean lo que decía Sócrates hace muchos años, ¿sí? Él dijo esto, dijo: el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Él, pensando y reflexionando acerca de ese anhelo por tener más y más, uno dice, bueno, hay aspectos valiosos, creo, en esa reflexión. Pero vean a otra, por ejemplo, otro pensamiento. Imagínense este. Esto lo dijo Platón. Vean lo que dijo: el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. ¿Qué está diciendo aquí Platón? Él está diciendo que la felicidad depende ¿de quién? De uno mismo, ¿sí? Y hay mucha gente que enseña eso hoy. Y habla acerca que usted es el forjador de su destino. Usted puede ser feliz si usted lo decide. La pregunta es eso cierto? ¿Es así? Quiero solo que pensemos. Mire otra. Emmanuel Kant dijo lo siguiente: la felicidad, más que un deseo, alegría o elección, es un deber. Y él, hablando acerca de que la felicidad, según este hombre, no depende del destino ni de los demás, sino de uno mismo, de su propio comportamiento y carácter. Un poco más explícito ya que el otro. Él dice, depende de lo que usted quiera. Y quiero que tengamos cuidado con esto, porque hoy en todas estas conferencias acerca de coaching, superación personal, tratan de animar a que el ser humano, usted puede. Inclusive en las iglesias, ya la predicación, la exposición de la palabra no es hablar de Jesús, sino casi que conferencias motivacionales. Creo que Dios ha puesto muchas cosas preciosas en el ser humano, en el corazón del hombre, pero creo que debemos tener cuidado con pensamientos como estos. Vea otra, por ejemplo. Esta que dice así: felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene una singular vocación. Esto lo dice el español José Ortega y Gasset, y hace pensar en cosas interesantes. Yo creo que todo ser humano tiene una vocación, y creo que aquí hay aspectos que tienen mucho de verdad, en el sentido que qué bueno que usted sea feliz haciendo aquello lo cual disfruta y para lo cual usted cree que fue hecho en algún sentido. Yo fui hecho para esto, me gusta lo que hago. Pero quiero que piense un poco más. Veamos qué pasa. ¿Cómo ser feliz? Algunos piensan en esto, en salud, dinero y amor. Muchos cantos inclusive se enfocan en esto. Si usted tiene estas tres cosas, que no las bote, que no las tire. Y fíjense que muchas veces cuando buscamos al Señor, nuestras oraciones van enfocadas en eso. ¿Se ha dado cuenta? Oramos y muchas veces oramos pidiendo, Señor, sáname, o sana a mi mamá, a mi papá, etcétera, etcétera, porque necesidades de salud hay muchas. Y por eso enseñanzas raras como pare de sufrir encuentran un caldo de cultivo en toda una cantidad de personas que o están enfermas o tienen un familiar enfermo. Pensar en dinero.
Imagínense, pensar en dinero. ¿Quién aquí tiene una cuenta por pagar deuda, crédito, hipotecario, algo? Levante la mano, ¿quién está pagando algo aquí? ¿Nadie? ¿Poquitos? No, varios, ¿cierto? Entonces imagínense pedir dinero. ¿Cuántas veces la oración no va destinada, Señor, que me salga el negocito, por favor? O Señor, que este año me suban el sueldo. Señor, o que por favor salga tal cosa. Muchas de las peticiones van dedicadas a salud, dinero y amor también, ¿cierto? Los solteros diciendo, Señor, este año sí me quiero casar. Y los casados diciendo, Señor, que este año se compongan las cosas, por favor, porque vivir con esta bruja ya no lo aguanto más. O con este brujo. Pero salud, dinero y amor. Se limitan muchas veces nuestras peticiones a esto. Quiero que pensemos lo que el Señor dice en su palabra. Cuando pensamos en la felicidad, los evangelios nos cuentan lo siguiente. Escuche, lea con cuidado la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, vio la multitud, Jesús, una multitud de gente necesitada, una multitud de personas que estaban sufriendo todo lo que en aquella época sufría esa gente bajo la opresión del Imperio Romano, gente oprimida. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Ese sentarse era sinónimo ya de que aquí viene una enseñanza. Era algo de la época que cuando un maestro se sentaba, la gente decía, va a enseñar. Se sentó y dice, sus discípulos se le acercaron al ver que se sentó. Y tomando él la palabra, comenzó a, ¿qué dice? Enseñarles. Comenzó a enseñarles. Hemos leído lo que los filósofos, algunos filósofos han dicho a lo largo de la historia en cuanto a la felicidad. Hemos mencionado cómo la gente anhela felicidad buscando salud, dinero y amor. Jesús aquí, cuando se sienta y comienza a enseñar, va a decir lo siguiente. Dice, dichosos, la palabra es felices, bienaventurado, gozosos. Dice, ¿los qué? Pobres en espíritu, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Les pertenece. Yo creo que esto escandalizó a la gente en aquel momento, porque la gente que estaba sentada ahí alrededor de Jesús era gente pobre. Y cuando Jesús dice, dichosos los pobres, yo creo que ellos dijeron, ¿cómo así? ¿Está hablando de nosotros? Y luego añade, en espíritu. Yo creo que ahí los dejó medio locos. Y luego dice, porque el reino de los cielos les pertenece. La pregunta que surge acá es, ¿a qué se refiere Jesús con esto? Estamos hablando de los secretos de la felicidad. Acá hay un primer secreto de varios que Jesús va a comenzar a enumerar y que vamos a ir reflexionando en las próximas semanas. ¿Qué significa esto de dicha de la pobreza? ¿Cómo es posible que una persona pobre en espíritu sea dichosa, sea feliz? Quiero decirle, ¿qué no es pobre en espíritu? Pobre en espíritu no es la persona pusilánime, falto de carácter, como tímido, como callado. No es eso, por favor. No piense que un pobre en espíritu es lo pacado, que todo el tiempo y aguanta todo. O sea, en pocas palabras, perdónenme la expresión, no es el bobito, ¿sí? No, ese no es el pobre en espíritu, de eso no está hablando. No está hablando del pobre materialmente hablando, ni tampoco está hablando de la persona que es una persona tímida, retraída y callada. No, no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Pero antes de definir de qué está hablando, quiero ilustrárselo con la misma palabra de Dios. Que la misma palabra de Dios nos explique qué significa ser pobre en espíritu. Y quiero mencionarle algunos personajes en la palabra de Dios que fueron pobres en espíritu y cómo lo expresaron. Por ejemplo, una persona como Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe. Abraham, fíjense lo que dice aquí la palabra. Abraham, al interceder por Sodoma y Gomorra, dijo lo siguiente. Vean la oración de este hombre. Dice, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor. ¿Eso lo hacen para que usted no se distraiga? He aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy, ¿qué? Polvo y ceniza. Una persona como Abraham, el padre de la fe, el patriarca Abraham, un hombre importante en el Antiguo Testamento, un hombre de fe, del cual la Biblia menciona muchas veces, un hombre importante en la historia de la humanidad y en la historia de muchas religiones, digámoslo así. Pero este hombre Abraham va a decir, yo soy ¿qué? Polvo y ceniza.
Uno podría leer ese texto y decir, ¿qué pasaba con Abraham? ¿Estaba deprimido? Porque se ha puesto a pensar que cuando uno habla así de uno mismo es cuando está triste y deprimido. Le ha ido mal, le fue terrible en algo y te pone triste y dice, yo no sirvo para nada, yo no soy. ¿Sí? ¿Le ha pasado alguna vez? No. Algunos se quedan pensando. Cuando le va mal en la vida, o sea, a veces uno adopta esa. Y cuando las personas, los que tienen la debilidad del trago, cuando están borrachos, peor. ¿Cierto? Borracho comienza a decir, es que mi vida es una desgracia, ¿cierto? Abraham no estaba borracho aquí. Abraham en oración le dice al Señor, yo soy polvo y ceniza. Quiero que vea a otro personaje de la palabra de Dios. Jacob. Jacob es una persona que cuando tuvo que salir de su pueblo, salió literalmente, como diríamos hoy coloquialmente hablando, con una mano atrás y una adelante. Y cuando él regresa con 2 campamentos, una familia numerosa, camellos, ganado, un hombre rico, diríamos. Y él dice así en su oración, Jacob, un hombre pudiente, dice, realmente yo, tu siervo, no soy, ¿qué dice? No soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Quiero que vaya pensando, ¿qué significa ser pobre en espíritu? No es la persona otra vez tímida, opacada, retraída, no, falto de carácter. Es una persona que está diciendo soy polvo y ceniza. Es una persona que está diciendo que todo lo que yo tengo viene de ¿quién? Viene de Dios. Yo no soy digno con todo aquello que tú me has privilegiado. No soy digno, Señor. Todo esto viene de ti. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Vea otro personaje para ir rápido. Quiero mencionarle a David, el rey David. El dulce cantor de Israel, el hombre de guerra también, el rey que llevó a conquistas a su pueblo numerosas veces, va a decir, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Job, ¿se acuerdan de Job? Job era un hombre rico también. Ojo con esto, que vea que hay personas que estamos mencionando en la Biblia que eran pudientes, ricos. Ojo con eso porque algunos como que hablan, bienaventurados los pobres, la belleza de la pobreza. El pobre tiene orgullo también, así como el rico es orgulloso de lo que tengo. Porque cuando el ser humano comienza a tener, surge en el corazón humano esa actitud de autosuficiencia, de poder. ¿Sabe que el pobre también tiene su orgullo? Yo soy pobre, no se metan conmigo. El pobre también tiene su orgullo, materialmente hablando. Pero aquí está hablando de gente pobre en espíritu. Y son personas que pese a tener muchos bienes, lejos de llenarse de soberbia por sus posesiones, son humildes y van diciendo cosas como soy polvo y ceniza, todo lo que tengo viene de Dios. Y Job, siendo un hombre rico también, le llegó un momento de crisis. ¿Usted recuerda? Recuerda que es probado Job y se le mueren los hijos, se le quema la casa, se muere el ganado. Le viene, como dicen los muchachos, la inmunda, ¿cierto? Y una situación terrible, pero terrible. Y cuando Job está en esa situación terrible, dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Uno lee eso y dice, uy, no, qué hombre de fe. Pero luego viene la siguiente prueba, que es como una sarna, una enfermedad de la piel espantosa, y el hombre en medio de su sufrimiento comienza en una crisis de fe, y aparecen los amigos a cuestionarlo y a atacarlo y a decirle, tú debes haber pecado, Job. Vean cómo era la teología de aquella época. Pensaban que el que estaba enfermo y sufriendo era por causa de pecado. ¿No pasa a veces lo mismo en esta época? Que cuando alguien está mal, enfermo, o una quiebra, y luego dice en su oración cosas como, Señor, ¿qué estoy pagando? ¿Han escuchado cosas como esas? ¿Ven cómo eso todavía se mete en el corazón humano? Pero Job, cuando reacciona después de toda esa crisis, dice lo siguiente. Vea lo que va a decir este hombre. Va a decir, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, ¿qué dice? Me retracto, porque él había estado hasta quejándose de Dios. Había estado reclamándole a Dios, como algunos dicen en esta época, peleando con Dios. Me retracto de lo que he dicho. ¿Y qué? Y me arrepiento en polvo y ceniza, que era una manera figurada de hablar del dolor en lo profundo del corazón. Señal de luto es la idea.
dolor profundo por lo que estoy viviendo. Otra vez la pregunta, ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿Qué significa pobreza? Quiero que piensen en unos ejemplos ahora en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, un hombre de Dios, de quien se dice que no había hombre más grande como él en la tierra. Vea lo que dice Juan el Bautista. Viene después de mí, hablando de Jesús, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Vuelvo y pregunto, ¿qué significa pobreza en espíritu? Una persona que dice, soy polvo y ceniza, todo lo que viene, viene de Dios. No soy digno de desatarle la correa del calzado a Jesús. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Quiero que piense también que en el Nuevo Testamento podemos encontrar ejemplos. ¿Se acuerdan el caso de la parábola del publicano y el fariseo? ¿Se acuerdan cuando los dos están orando? El Señor dice, había un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, y un fariseo, un religioso de la época, alguien que sabía mucho de la fe, de la Biblia de aquel entonces, lo diríamos de alguna manera. Y dice que los dos estaban orando, y cuando el religioso, el fariseo oraba, ¿cómo oraba? Decía, Señor, levantaba los ojos al cielo en señal de adoración y decía, gracias por no haberme hecho como este recaudador de impuestos, pecador y sinvergüenza. ¿Ven la soberbia espiritual que el Señor trata de ilustrar en esa parábola? Eso es muy común en las personas que tenemos muchos años en la fe, pueden llegar a pensar que son superiores a otros y comienzan a decir, si supiera de dónde vengo, yo soy cristiano de cuna. Nadie es cristiano de cuna, escúcheme, nadie es cristiano por herencia. Sus padres pueden ser cristianos, pero hasta que usted no se encuentre con el Señor cara a cara, no experimentará la fe. Este fariseo comienza a decir, gracias Dios, porque no soy como este pecador. Pero dice la parábola, y quiero que lo vea aquí, dice, en cambio, el recaudador de impuestos, ¿qué dice? Que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a ¿qué? Alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Qué es ser pobre en espíritu? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Y quiero mostrarle un último ejemplo. ¿Se acuerdan del centurión romano? El hombre, un oficial romano que tenía un centenar de soldados a su cargo. Se le enferma uno de sus hombres y le dice a Jesús, Jesús, ven y obra una sanidad en este hombre que es un buen hombre. Y manda a llamar a Jesús. Y dice la Biblia, vea lo que dice. El centurión mandó a unos amigos a decirles, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que tú digas, quedará ¿qué? Sano mi siervo. ¿Ven la actitud de personas importantes? Hemos hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Estamos hablando de un oficial romano, un hombre importante. No era judío, no era de los que tenían todo el bagaje, el trasfondo de la fe, pero es un hombre que tiene esta actitud de decir, Señor, solo di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Qué es ser pobre en espíritu? ¿Qué significa realmente pobreza espiritual? Si uno piensa en esto, quiero que aquí reflexione en una frase que no sé si la ha escuchado. Yo la he escuchado muchas veces. ¿Ha escuchado esta frase que dice que la gente critica a los cristianos y dice, eso de la fe y creer en Dios, eso de creer en Jesucristo, eso es para la gente que no puede valerse por sí misma y necesita de una muleta para vivir en la vida? ¿Lo he escuchado alguna vez? Eso es para la gente que no puede valerse por sí misma. Entonces los cristianos escuchamos eso y decimos, no diga eso, ¿sí? Y tratamos de defendernos. Escúcheme bien. La respuesta a eso, ¿sabe cuál es? Es sí. Es para ese tipo de personas que hemos descubierto que somos personas lisiadas espiritualmente, que necesitamos de una muleta. Una muleta es algo inútil e inservible. No, es algo útil y valioso para quien lo necesita.
porque está lisiado y necesita de una muleta para poder caminar, y camina y avanza, pero con muleta, con dificultad, porque está lisiado. Espiritualmente, nosotros los seres humanos somos seres quebrados, dañados, pecadores. Cuando un ser humano descubre su realidad espiritual, se da cuenta de lo que es, que soy pecador, que dentro de mí hay pecado, que nadie me enseñó a mentir, miente, que nadie le enseñó a tener rencor, sale el rencor, que nadie le enseñó a tener envidia, la envidia sale de uno. ¿No se ha dado cuenta de lo envidiosos que somos? Usted va con su carro manejando en la calle, no sé qué carro tenga usted, si tiene un Chevrolet, lo que tenga, y de pronto puede tener hasta un buen carro, tiene un campero, pero pasa un campero mejor. ¿Y usted qué dice? ¡Uy, esa camioneta! Yo recuerdo un muchacho que una vez le dijo al papá, papá, yo cuando sea grande, era chiquito, le dijo, yo quiero ser un desgraciado. Y el papá le dijo, ¿por qué, mijo? Porque cada vez que pasa un carro chévere, tú dices, uy, ve el carro que se maneja ese desgraciado. Somos envidiosos por naturaleza. Somos lascivos por naturaleza. Por eso tanto problema con la pornografía, con la adicción a todo esto en internet, que es tan fácil ahora. Somos pecadores por naturaleza. Cuando el ser humano, cuando el hombre descubre que hay pecado dentro de uno y que somos lisiados espiritualmente, decimos, Señor, yo te necesito. Y en vez de buscar al Señor para solo pedirle, Señor, que me salga el negocio, Señor, que me contraten, Señor, que me pueda casar, Señor, que me dé salud, dinero y amor. En vez de estar pide y pide, nos acercamos al Señor a decirle, Señor, soy consciente de mi realidad espiritual. Soy una persona lisiada espiritualmente, dañado espiritualmente. Soy pecador, te necesito. Eso es pobreza en espíritu. Y se lo pongo así y se lo escribí aquí para que lo pueda recordar un poco más. Dice, es reconocer que soy, ¿qué? Pecador y que necesito de Dios. Es reconocer mi impureza moral y no merezco nada del Señor. Qué atrevidos somos cuando le comenzamos a reclamar al Señor. Señor, bendíceme. Y es más, le decimos, Señor, yo voy a la iglesia todos los domingos. Señor, yo ofrendo generosamente. Señor, yo te conozco hace tantos años. Señor, como reclamándole y exigiéndole. Y hay gente que enseña inclusive eso. Reclame las promesas de Dios. Oiga, yo no tengo que reclamar nada. Yo tengo que decirle solamente al Señor, Señor, en tus manos estoy. Tú has prometido, cúmplelo de acuerdo a tu palabra, si a ti te place. Tú has prometido esto, Señor, tú eres fiel, yo confío en ti. Pero yo no tengo por qué darle órdenes a Dios. Porque hay gente que cuando ora hasta grita, como si Dios fuera sordo. Señor, respóndenos ahora. ¿Sí? Oiga, Dios no es sordo. Ahí me encanta cómo Jesús sanaba en aquella época. Simplemente, ve a la distancia, tu siervo es sano, se sanó. ¿Se acuerdan el ciego? Que el Señor hasta escupe, hace lodo y le unta en los ojos. Uno dice, uy, Señor, qué ceba, ¿cierto? Jesús nunca sanaba como los locos ahora que aparecen gritando y temblando y haciendo tanta cosa. No. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Y lo pongo ahí al final. Es reconocer que por más que me esfuerce, mi vida no tiene sentido sin Él. Es aquel que puede decir, Señor, yo entiendo lo que tu palabra dice, que yo tengo que permanecer en ti y tú en mí, porque separado de ti, nada puedo hacer. Es una relación de dependencia con el Señor. Cuando el hombre no descubre su quiebra espiritual, es más bien soberbio y dice, yo puedo, yo lo puedo lograr. Y se cree autosuficiente y capaz y no se da cuenta que todo lo que tiene es por gracia de Dios. Me llama la atención las personas que a veces han surgido en la vida porque tienen ciertas capacidades. Conocí un hombre joven, menos de 40 años, 30 y pico años, tenía mucho dinero, muchas empresas, un pequeño holding. Y él decía, el que no hace plata en Colombia es porque no quiere. Qué soberbia, ¿no? Dios le dio la capacidad de hacer plata. Gente que subestima a los demás. Personas que vienen de un trasfondo humilde y por sus capacidades han podido surgir y han podido levantar empresas, hacer negocio y tener mucho dinero. Y cuando hablan de lo que tienen, dice, yo me hice a pulso. Como decir, esfuerzo, ¿sí?
Y estas personas a veces uno les pide, oye, que usted no quisiera darle la mano a fulano de tal, que aprenda a luchar en la vida. Y se olvidan que la vida cristiana, que la paradoja de la vida cristiana es que más bienaventurado es dar que recibir. Por tanto, ser pobre en espíritu significa una persona que reconoce su insuficiencia y depende de la toda suficiencia de Dios. Es una persona que reconoce su impotencia y descansa en la omnipotencia de Dios. Es reconocer, Señor, te necesito. Es reconocer su realidad espiritual. Y cuando la reconoce, se acerca a Jesús y arrepentido le dice, Señor, ayúdame. Y clama al Señor. Ahora usted me dirá, yo tengo años de conocer al Señor. No importa cuánto tiempo tenga, o si recién empezó a caminar con Él, o si no le ha entregado la vida a Jesús y no tiene una relación personal con Él. No importa esto. Creo que todos los días tenemos que ir al trono de la gracia, a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo reconozco mi necesidad de ti y vivir en una completa dependencia del Señor. Ser pobre en espíritu, en pocas palabras, es una persona que es humilde delante de Dios y que por tanto puede ser humilde con otras personas. Por eso quiero que piense en textos como estos, por ejemplo. Vea lo que la Biblia dice. El Señor aborrece ¿a quiénes? A los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. ¿Saben? Es muy fácil que usted y yo lleguemos a la arrogancia. ¿Y sabe cuándo sucede? Cuando las cosas nos van bien. Cuando las cosas nos van bien. Si usted tiene una bonita familia, hay gente que presume de su familia y dice, es que mi familia es maravillosa. Y cuando ve a otra familia sufriendo, dice, es que no, por no hacer las cosas como se deben hacer. Hay personas que tienen unos hijos maravillosos. Hay otros que han hecho lo mismo y tienen unas joyas, bendito Dios. Y hay otros que se jactan de sus hijos. Es que hay que saber criar hijos. Dele gracias a Dios que sus hijos salieron juiciosos. Dele gracias a Dios por la familia que tiene. Darle gracias a Dios por la casa, por el sustento diario, porque como dijo Jacob, no soy digno de la fidelidad, de la misericordia que has tenido con tu siervo. Pobreza en espíritu es reconocer que somos pecadores y que todo lo que somos es por la gracia de Dios. Como hace 8 días nos decía Miguel Pulido, Dios nos escogió no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, nos escogió. Pero presumimos de muchas cosas. Y personas como nosotros que no tenemos, aquí la gran mayoría no venimos de trasfondos difíciles, duros, tenaces, que mi papá fue delincuente, ladrón, etc. Usted viene de una buena familia, sabe que eso se convierte a veces en un problema porque nos creemos buenos. Nos creemos buenos. Y la Biblia dice que bueno no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y nos enorgullecemos de lo que somos o tenemos. Por eso vea lo que dice la Biblia en el otro versículo. El Señor es excelso. Él sí es excelso. Y Él no se llena de orgullo por eso. En cambio nosotros, algo que nos sale bien y ya estamos con el pecho inflado. El Señor sí es excelso. Y dice, pero toma en cuenta que ojalá usted y yo seamos como el Señor. Que usted avance y nuestros jóvenes lleguen lejos en la vida, en muchas áreas, en lo académico, en lo económico, en lo laboral, en lo familiar, y sean excelsos humanamente hablando, pero que tomen en cuenta al humilde, como es nuestro Dios. Dios toma en cuenta al humilde y mira de lejos ¿a quién? A los orgullosos. Cuando leo este texto me pregunto, ¿cómo me mira el Señor? ¿Cómo lo mira el Señor a usted? ¿Cómo nos mira? Ser pobre en espíritu, dice la Biblia, es una dicha. ¿Y sabe por qué es una dicha? Porque cuando una persona vive en esta dimensión de reconocer su necesidad del Señor, se acerca al Señor y vivir cerca de Él es la dicha de la vida, es vivir bien, es la mejor manera de vivir. Y vea lo que dice el mismo versículo 3, porque estamos reflexionando en un solo versículo. Dice el versículo 3, ¿qué recibiremos? ¿Qué dice? Dichosos los pobres en espíritu. ¿Por qué? Dice, ¿recibiremos qué? El reino de los cielos.
¿Y qué significa el reino de los cielos? Es el reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? Donde Dios gobierna. Los principios y valores del reino. Y cuando Dios gobierna en la vida, esto tiene efectos en esta tierra y en la eternidad. Por eso es que hay dicha. Por eso la dicha de vivir bien es vivir pobre en espíritu. Porque vivimos en esta tierra la vida eterna desde aquí. Y nuestra relación con Dios es otra y disfrutamos la comunión con Dios. ¿Y sabe qué más? Esta relación cambia. Muchos problemas interpersonales. Yo no sé si usted puede hacer el ejercicio y pensar, ¿tiene usted problema con alguien? Piense en un momento y no mire para ningún lado a alguien que le cae gordo. Espero que no sea su suegra. Pero ni su esposo, ¿sí? Pero piense en una persona que le es difícil amar. ¿Tiene alguien así? ¿Sí? Solo piense, por favor. ¿Sabe qué? ¿Cómo va a cambiar nuestra relación con esa persona? Cuando esta relación sea muy fuerte. Porque comienzo a ver a las personas como Dios las ve. Por eso que el Evangelio, la buena nueva de Jesús, consiste en esto. Que las personas reconozcamos nuestra miseria espiritual. Y esa palabra pobre que Jesús utiliza para decir dichosos los pobres en espíritu, es una palabra que podría traducirse también como mendigo, como encorvado, como el desvalido, que no tiene nada y que se da cuenta de que necesita. Así, espiritualmente, dándonos cuenta que necesitamos del Señor. Y cuando entramos en esa comunión con Él, buscándole, no pidiéndole salud, dinero y amor, sino pidiéndole que Él restaure nuestra vida cobra sentido y nuestras relaciones interpersonales mejoran. Y comenzamos a amar a las personas difíciles de amar, porque las vemos como el Señor las ve. Esa es la gracia y la maravilla del Evangelio. Esa es la dicha de las que queremos seguir hablando domingo tras domingo y sábado tras sábado. Dichoso, feliz. ¿Queremos ser felices? ¿Queremos ser dichosos? Yo recuerdo con mucha gratitud estas bienaventuranzas. Fue uno de los pasajes en los cuales medité, estudié, los primeros textos que de pronto estudié. Comencé a reflexionar en este Sermón del Monte, que es un texto que resume la esencia de la enseñanza cristiana. Algunos han dicho, si tuviéramos que hacer un resumen de toda la Biblia, ese resumen sería el libro de Romanos. Si tendríamos que hacer una síntesis de Romanos, eso sería el Sermón del Monte. Y si tuviéramos que hacer una síntesis del Sermón del Monte, las bienaventuranzas resumen la esencia del Evangelio. Y aquí la esencia del Evangelio es dicha, pero no dicha por tener salud, dinero y amor, sino por reconocer nuestra necesidad del Señor, entrar en comunión con Él, transformar esta relación que transforma esta relación. Eso es vivir bien. ¿Queremos vivir el Evangelio? ¿Queremos vivir las bienaventuranzas cada día de la vida? Depende que nosotros nos acerquemos al Señor, como en esa parábola, no como el fariseo, diciendo, Señor, gracias porque estoy aquí como un buen cristiano juicioso cada domingo, sino que podamos decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Perdóname. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él transforme nuestra vida y vamos a acercarnos a Él, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra pobreza espiritual. Señor, venimos ante ti sin reclamarte nada, Señor, reconociendo que todo lo que somos, tenemos, y todo lo que podamos ser y tener, Señor, es por tu pura gracia. Señor, gracias por tu palabra tan preciosa que dice, dichosos, felices, bienaventurados los pobres en espíritu. Tú no dijiste dichosos, bienaventurados los que poseen muchas habilidades, los que tienen muchas posesiones. Dijiste los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de ti. Y venimos así ante ti, Señor. Te necesitamos. Llena tú nuestra vida. Y gracias, Señor, porque cuando venimos así ante ti, podemos pensar que el reino de los cielos nos pertenece. Y gracias porque tú nos has hecho ciudadanos de ese reino.
Y gracias porque eso afecta nuestra vida en esta tierra y en la eternidad. Gracias porque estaremos contigo un día. Y así como estamos aquí reunidos todos juntos, un día estaremos contigo para siempre. Y así como cantamos juntos, un día estaremos contigo cantándote y adorándote por la eternidad. Gozando de aquellas cosas que ni siquiera imaginamos. Pero que, Señor, será un gozo pleno y total. Pero qué bueno pensar que no solamente es una esperanza futura, sino también actual y presente, del día a día, del hoy, del mañana, de saber que podemos vivir en una profunda comunión contigo, amándote y aún amando, Señor, a las personas que son difíciles de amar, porque podemos verlas como tú las ves. Señor, perdónanos por las veces que presumimos. Perdónanos, Señor, porque creemos en algunos momentos que se debe a lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Señor, haznos siempre conscientes de nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad para vivir siempre en dependencia de ti. Bendito Señor, gloria a tu nombre. Graba tu palabra en nuestro corazón, que los que son pobres en espíritu son verdaderamente felices. Haznos así, Señor, para tu gloria y para tu honra. En tu nombre oramos. Amén. Yo les pido